Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Y a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Pues miren ustedes, el día de ayer pues nos sorprendió esta información. En medio de tantas noticias no nos habíamos detenido en ella. Pero senadores del grupo parlamentario del PRI pues confirmaron lo que se venía de alguna manera filtrando, ¿no? La salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación en el Senado de la República, el otrora poderoso secretario de Gobernación en el gobierno de Peña Nieto. Ayer convocaron a una reunión extraordinaria para realizarse el día de hoy y ejecutar la posible remoción de Miguel Ángel Osorio Chong, quien se desempeña como coordinador del Senado, de la bancada del PRI. La idea general será buscar una mejor coordinación entre la dirigencia y el grupo parlamentario que se ha visto confrontado y dividido en los últimos meses. En la asamblea a realizarse a las 6 de la tarde del día de hoy estaría ocupando la coordinación el guerrerense Manuel Añorme Baños, quien es cercano al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. La convocatoria está firmada por 7 de los 13 legisladores del partido. Entre ellos se menciona a Jorge Carlos Ramírez Marín, Manuel Añorme, Beatriz Paredes, Rangel, Ángel García Yáñez, Claudia Naya, Silvana Beltrones, y se habla también de Mario Zamora, el sinaloense. Los 7 senadores proponen una orden de 4 puntos: verificación y declaración de quórum legal, lectura y aprobación del orden del día, asuntos urgentes e impostergables de la organización interna del grupo parlamentario y clausura. Detrás del intento de quitar la coordinación al exsecretario de Gobernación está la confrontación que mantiene con el dirigente nacional del PRI desde el 2021 en contra del senador. Osorio fue de los priistas que pidió que se aclararan las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito de Alito formuladas por la actual gobernadora de Campeche. Saludo a Francisco Arizmendi. Francisco, buenos días. Buenos días, Sinaloa. Pues así las cosas, podrían tumbar a Osorio Chong. Javier. Bueno, todo parece ser que por ahí va esta línea. Ya este fin de semana estuvieron aquí 3 senadores de la República en una presentación de Beatriz Paredes, que por cierto pues se dirigió a Añorbe en muy buenos términos. Lo hizo una presentación ahí como su subcoordinador del grupo parlamentario en el Senado de la República, y bueno, pues estuvo acompañada necesariamente de Mario Zamora, quien es senador por Sinaloa. Bueno, para nadie es un secreto de esta confrontación que está muy abierta. Desde el momento que fue electo Alito, bueno, pues ha habido una ala del PRI que no les gustó mucho, y además por los malos antecedentes que tiene y los cuestionamientos que se le han hecho públicamente por la forma que ha crecido su fortuna allí en el vecino estado de Campeche, y por los continuos señalamientos que le ha hecho pues la gobernadora de aquella entidad, sí, Laida Sansores, en el sentido de que ha habido actos de corrupción presuntamente del dirigente nacional del PRI. Bueno, pues esto hunde aún más el PRI, un PRI que no haya cómo salir de este bache, y lejos de ver que se estén conformando y se estén reagrupando y buscar cómo lograr que los ciudadanos vuelvan a creer en ellos como partido político, porque la verdad es un partido que ha quedado totalmente desprestigiado como partido, como institución de participativa. Bueno, pues hoy nuevamente a Osorio Chong es obvio que sí hay una confrontación. Él ha hecho señalamientos bastante fuertes a Alito. Se supo también que tuvieron una reunión, aunque no se conoció en qué términos y cómo había salido. Se pensó que ya habían limado asperezas y que la cuestión iba todavía muy tranquila. Sin embargo, lo que estamos viendo es lo que viene, que es el proceso electoral de 2024, donde, bueno, pues se van a jugar bastantes posiciones. Como que no les importa mucho la presidencia de la República, porque ahí pues ya ven que ir en alianza o sin ella pues, se ve bastante complicado que puedan ganarle a cualquiera de los candidatos del presidente de la República. Pero sí hay varias posiciones, sobre todo del Senado, diputaciones federales, alcaldías, regidurías en varias partes del territorio nacional, y todo eso está repercutiendo
en Sinaloa. Se hablaba que aquí en Sinaloa ya prácticamente parecía ver que ya había un arreglo, pero con esta situación, lejos de verse un arreglo, va a seguir. No veo yo quién puede ser el actor político, en el caso de Sinaloa, que logre conjuntar a todas las fuerzas políticas del tricolor para unificarse en una sola persona. Pero parece ser que la intención es dar un dedazo y decir, va fulanito, y además son facultades del presidente del Comité Ejecutivo Nacional hacerlo. Milton, ¿tu punto de vista? Bueno, es parte de cómo en el PRI se están jugando la configuración de los grupos para llegar a la alianza, para llegar a la elección presidencial lo más armados y lo más pertrechados posible. Entonces, ¿qué está haciendo Alito? Llegar con todas las canicas de él. Entonces, ¿qué le estaba estorbando? Le estaba estorbando la coordinación de los senadores, que era el secretario Osorio Chong, que ya le había pegado varios obuses en la línea de flotación a Alito. Recordemos, pues, esta parte de la gobernadora de Campeche. ¿Y quién es su fiscal? Un ex colaborador de Osorio Chong en el Consejo Nacional de Seguridad, que es el fiscal hoy, Renato Sales, que vinculado también estuvo en varias órdenes, en varias instituciones de la Fiscalía, de la entonces Procuraduría de la Ciudad de México, con el PRD, pero con ciertos vínculos ahí con el PRI, y ahorita pues obviamente con la gobernadora. Y vean cómo salía el Jaguar, los martes del Jaguar, ya era el programa de radio de la gobernadora, y a puro youtubazo, pues a puros audios, y se los acabaron. Pero, oh sorpresa, supo pactar Alito parte del tema de la militarización y toda su gente. Entonces, ¿qué pasó? Lo pasaron a Alito por el arco de la transformación. Entonces ya es un converso, podemos decir que es un converso. Entonces, ¿qué está jugando Alito? Alito está jugando a llegar con sus fichas, empoderarlas para el 2024 y no disputar en ninguna forma el poder presidencial a Morena. O sea, digamos que es un esquirol adentro de la alianza a favor del presidente. Esa es la jugada. Mientras por acá el PAN, el PRD se andan desgañitando y todo, y los empresarios están más o menos tratando de armar una narrativa. En el PRI no. En el PRI no tienen narrativa, no tienen nada. Saben que van por posiciones que puedan tener alguna alcaldía, regidurías, diputaciones federales, senadurías, y volverse a reagrupar para el 24. O sea, no es una guerra de un grupo, del grupo que está en el Comité Ejecutivo Nacional, contra todas las corrientes políticas. ¿Y qué es eso lo que se perdió en el PRI? Es esa escuela de equilibrios donde, bueno, a mí me toca esto, pero a ti te toca esto otro. Entonces, iba el reparto de grupos. Y algo tenía el PRI antes, te estoy hablando 80s todavía una parte de los 90s, que en el reparto de candidaturas había una parte para los operadores y para la gente del pueblo, para la gente de abajo. O sea, a ver, este es para los líderes de colonias, esta regiduría es para esto, esta diputación es para esto otro, para la gente que ayudaba abajo en la infantería de ese partido. Eso se perdió cuando ya empieza el proceso neoliberal, y ya empiezan a perder identidad política el PRI. Y entonces, ¿qué empieza? Como el Estado empieza a adelgazarse, la clase política empezó a apostarle a algo: la reproducción de la oligarquía. O sea, los hijos de abajo. Entonces, entonces, en igual de ayudar a la gente que tenía la formación política, el oficio político, la formación dentro de ese partido, empezaron a ayudar a los hijos, y ahí se perdió. Es como en Televisa, pues cuando empezó a perder ante TV Azteca, ¿qué pasaba? Pues los actores eran los hijos de los actores. Entonces ahí perdió terreno Televisa, y así perdió terreno el partido. Y ahorita lo que está pasando en el PRI es una situación que van sin identidad y van a agarrar, dijera Francisco, una frase que tiene él, van por las migajas. Pues así las cosas, Francisco, pero ¿cómo que no es oposición entonces el señor Moreno? Pues, que no es el principal partido de opositor. No lo puedo creer. Francisco, tu punto de vista. Te diré. Deja tú. Pero deja tú. Esa es una frase muy clásica en las hornillas, cuando está uno tomando el café talega y saboreando las tortillas recién hechas de harina y pedazo de panela.
frijol en aguisadas y con tantitas cebolla roja y unos chiltepines verdes molidos. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Cosagüe. Pues ándale, Cosagüe, exactamente. Tú eres de los míos, tú y yo somos de origen rural prácticamente. Acá son fifis. No, olvídate. Peor Cabrera, que trae sangre europea. Bueno. No, y de Polanco, ¿eh? Perdón. Te diré. Ahorita que sí ese referente histórico, Milton, tan acertado, de cómo se fue, pues, abusando en el quehacer política de quienes ejercían el poder, después pasárselo a los hijos. Pues efectivamente, y recordemos algo, ¿no? El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pues, cuando llegó el momento, pues él pidió la candidatura al gobierno de Michoacán. Y como que se estaba atorando la cosa, y tengo entendido que en paz descanse doña Amalia Solórzano fue y habló con el presidente en turno, no sé si era López Portillo, para decirle, oiga, y va de candidato. El problema fue cuando ya después de la gubernatura, pues el ingeniero Cárdenas dijo, ahora me toca la presidencia de la República, y ahí pues Miguel de la Madrid le dijo, pues no señor, y empiezan a hacer, en ese agotamiento que ya había de las formas del PRI, nace la corriente democrática, que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, y la señora que anda ahorita senadora por Morena, que es una economista, Ifigenia Martínez, y otros personajes, entre ellos el sinaloense Rodolfo González Guevara, me parece que el exgobernador de Tabasco, González Pedrero, y Enrique González Pedrero, y pues ahí empezó otra historia. Fue candidato el ingeniero Cárdenas, y pues se afirma de que le robaron la elección para entregársela a Carlos Salinas de Gortari en 1988, cuando el secretario de Gobernación, que era la autoridad electoral, pues soltó la famosa frase de se cayó el sistema. Hoy, flamante y superprotegido y mimado director de la Comisión Federal de Electricidad. En ese tiempo era el titular de la Comisión Federal Electoral. En fin. Y pasa el tiempo y después llega de gobernador a Michoacán Lázaro Cárdenas Battel, hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y ya pues al inicio del sexenio del presidente López Obrador nombran a Lázaro Cárdenas Battel coordinador de asesores, y en una jugada que destanteó mucho, es decir, 2-3 días antes de la marcha esta del 18 de marzo, pues renuncia porque se va a una posición a la ONU, y eso estuvo muy extraño. El ingeniero Cárdenas no va a la marcha, no va al Zócalo, va a depositar una ofrenda floral donde están los restos de su padre, ahí en el Monumento a la Revolución, tengo entendido, y pues hace 2 declaraciones en contra de alguna de las políticas del presidente. Es decir, ¿de qué se trata todo esto en las élites, en las cúpulas, sectas y camarillas de toda la partidocracia? La rebatinga del poder. Ahorita Alito ya les ganó la contienda interna, no lo pudieron quitar, etcétera, y como va a ser el que va a repartir las pluris, pues por eso está la situación como está. Y en el caso de Osorio Chong, pues va a aprobar varias de las gordas que él guisó cuando fue secretario de Gobernación, porque por ejemplo, yo lo recuerdo en los videos cuando vinieron aquí a operar el destape de candidato al gobierno de Sinaloa de su compañero de Cámara, el senador Mario Zamora, y uno que andaba engalladito con el micrófono, ya iba, ya venía y todo eso, ahí en el auditorio Benito Juárez del PRI, era Miguel Ángel Osorio Chong. Y por un lado Claudia Ruiz Macié, y también estaba Mancera, pero así con mucho aire, o sea, como dando a entender, papá, el que le robó, le arrebató el candidato a Quirino fue tu servidor, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque Quirino tenía otros planes. Así es. Para que el resultado fuera el mismo, pero él tenía su propio candidato. Es decir, yo tengo mi candidato, con ese vamos a perder, pero es mi candidato. Pero llegaron de México y le dijeron, no señor, para acá. Y bueno, el resto de la historia ya la conocemos. ¿Osorio? Osorio fue el que operó prácticamente todo eso. En ese tiempo era el maestro, prácticamente al que más escuchaba a Mario Zamora,
y ahora pues es de los firmantes para desconocer a Miguel Ángel Osorio. Entonces, ¿por qué? Porque Mario Zamora es secretario adjunto o algo del Comité Del Nacional PRI. del PRI y sabe que desde ahí mínimo puede ser diputado federal de propina. Pluri. Sí, pero si lo lanzan a Enaume ganaría Mario Zamora. Como ha ganado las veces anteriores de calle. De calle. Ok. De cállese. Cállese. Sí es. Bueno, ahorita continúo para tomarle un sorbito al café. No, te iba a decir, oye, es cosa Seria. seria, Milton, ¿no? No. Es que tú no lo conoces. Así como que te empinó a Mario Zamora para que le dijera. Pues yo creo que sí debiera participar de nuevo, Sí, ¿no? O sea, sí, que se vaya someta a la boleta, prueba. Si a fue la candidato prueba. a gobernador, puede ser candidato a alcalde, por Claro, ejemplo, de vuelta. Sin duda. Imagínate Mario Zamora, Gerardo Vargas, una elección Qué interesante. detallazo, ¿eh? Y Mingo Vázquez. Uf. Ay, Estaría buena esa. Y el Líder Camacho. y el por Movimiento otro Ciudadano. Mingo de Guasave. Guasave. Pero en tú, Guasave. Mingo? En Guasave. ¿Eres tú, Mingo? Y Pero real. dicen que no pierdas de vista a Mario López Valdés. Otra vez, Maloba. ¿Se anda moviendo Maloba? Se Pero- acabó. Pero yo creo que para alguna legislatura, Pero no más se- que para pero alcaldía, se- ¿no? Dicen que el pueblo lo está moviendo, no se Sí, está moviendo. pero por que el pueblo está senaduría moviendo. o diputación. Senador. Ah, Pero senador. se supone, Cabrera, que ahorita todas las canicas del grupo de Maloa deben de estar con Gerardo Vargas Gerardo. Landeros. Ese es lo que uno supone. También hay rollo, como dicen. Bueno, es que cuando quieres dos personas a una misma mujer, Dos hermanos a una misma una mujer. muy amigos, ¿Y quién es la mujer? ¿se olvidó? La senaduría. La senaduría. ¿Cómo va el corrido de los Tigres? Sí. Pedro y Jaime eran hermanos. Pedro y ¿no? Pablo. Pedro y Pablo eran hermanos. Amigos y inseparables. Pero llegó la manzana. De Leticia. Leticia. La senadora. Mira, sin duda Mario. ¿A poco quiere? ¿Pero Va- Gerardo quiere ser senador también? ¿O se quiere reelegir? Gobernador. Pero del para eso estado. todavía falta. O sea, mientras tanto. Bueno, para nosotros, para ellos no. Pero Ellos ya está sienten encima. que está a la vuelta de la esquina. Pero Mario López ya fue senador una vez. Pero ¿quién puede ¿Otra vez? volver a ser senador? Claro que sí. Está Claro que interesante. sí. Mira, sin duda el caso de Mario Zamora es la máxima figura que tiene en estos momentos el PRI. Y Mario pues está muy bien vinculado al ITO, al Comité Ejecutivo Nacional. Y es obvio que él anda Marito. viendo su Ah, posición y como político tiene todo el derecho de buscar. Que luego se le olviden las lealtades, pero eso no es nuevo en la política y lo estamos viendo continuamente. Se acabaron las lealtades. Como decía el siempre bien recordado amigo y colega Ramiro Valenzuela Medina. Así Así es la Así es la política. Así, Iñor. efectivamente, así la política. Entonces Mario Zamora, pues él sí va a ir acomodando y en estos momentos tiene mucho más vínculos con Alito que con hoy su líder del Senado, Osorio Chong. Así es. Porque algunos priistas, fíjate, en el caso de Zamora, nos comentaban que podría ser candidato otra vez al Senado de Senado, la República. O sea, o efectivamente. lo veían en esa posibilidad. Efectivamente. No más que la pregunta es, ¿los priistas de Sinaloa trabajarían a favor de él? Pues eso sí, lo Ese sabrán es- los priistas, ¿no? O sea, Ese es el gran asunto que tendrían que resolver y en eso es la negociación, que todo mundo espera que eso suceda para que todos vayan contentos y todos vayan a trabajar en favor del PRI y de sus candidatos. Así Que hasta es. ahorita no se ve. Muy bien, nos preguntaban que si Mario Zamora firmó este oficio. Sí, de hecho hubo una carta que se estuvo dando a conocer, Morgan. por aquí está, en los medios de comunicación nacionales, y pues viene este oficio para esta reunión extraordinaria el día de hoy, y la primera firma que viene es la de Mario Zamora. Pues se dice pues que el objetivo de esta reunión pues es remover al actual coordinador, ¿no?, de los senadores, y sería pues la mitad más uno de Así es. los que firmaron. Milton, conclusiones. Bueno, sobre recordemos que le firma en contra a Osorio Chong, ¿no, Pancho? O sea, le firma en contra a Marito a Osorio Chong cuando Osorio Chong vino y le hizo acá de yo le rajo la cara a cualquiera, ¿no? Entonces, A su favor. a su favor. Entonces, puede prologar la siguiente edición, el senador Zamora, del elogio de la traición, o puede hacer la introducción del libro de los franceses aquellos, ¿no? El libro que no te gusta a ti, pues, el elogio de la traición. Pero bueno, Que debe haber el elogio de la lealtad, ¿no? que el elogio de la lealtad, tengo entendido, pero no he dado con el libro, el elogio de la gratitud, creo, lo escribe un sinaloense, Damaso Murúa. Ah, yo pensé que el Chuquiqui. Ah, bueno,
otro extraordinario ícono de... Un abrazo a Chuchique. Y nos volvemos a esta vieja frase de Carlos Fuentes en La Silla del Águila, donde la gratitud es una rara manera de pagar en política. Sí. Y la ingratitud es la morralla con la que se paga todos los días. Es el billete de uso común. El billete de uso común. Y en cuanto a la parte de la reproducción de la oligarquía, cómo no se pudo transitar por el lado político, por el lado del mercado, por el lado de las finanzas, todo eso, sí ha habido grandes empresarios que son hijos de empresarios, pero hay otros que no. ¿Cuáles son los hijos de empresarios que nomás no? Fueron aquellos que quisieron hacer un capitalismo de hijos. O sea, que entre ellos armar las reglas del mercado y entre ellos forzar las reglas del mercado. Y eso no les sirvió. A la larga no les funcionó y vimos las quiebras. Hemos visto en Sinaloa y en el país quiebras de grandes negocios de hijos que no supieron ser empresarios. Y donde parece ser que se pudo generar ese traspaso del poder en la mafia. Pero esa es otra historia y después podremos hablar de ella. Digo, si es que hay oportunidad. Y estamos viendo cómo en el poder establecido en México, se está dando esta pugna en la cual los grupos están queriendo llegar con todas las pelotas ellos. No con equilibrios, no con no. Ellos nomás. Y en el PRI ya saben que van a perder, por eso quieren llegar con lo poquito de pelotitas que quieren para empoderar a los suyos, para que sean los próximos que puedan tirar algo de pelotas el 24. Y el presidente ya les olió ese miedo y saben que la alianza con un PRI de Esquirol, con un PRI vendido como Alito y sometido a la fuerza de los expedientes, porque si no vuelven a soltar al jaguar con doña Desta, pues está muy difícil. Y sobre lo otro, lo de Mochis, recordemos aquella vieja frase del exgobernador Sánchez Celis, Leopoldo Sánchez Celis, que los amigos dejan de ser amigos cuando quieren lo mismo al mismo tiempo. Digo, frase clásica. Francisco, tu conclusión. Y vaya que hay historia atrás de esa frase, porque pues había un acuerdo político de amigos, de compadres, entre él y el entonces alcalde de Mazatlán, Antonio Toledo Corro, de que primero iba don Leopoldo por la gobernatura y después don Antonio. Pero en eso se deja venir el presidente López Mateos a inaugurar pues el fraccionamiento López Mateos, que fue muy impactante porque se adelantó con muchos años a un desarrollo inmobiliario para gente ahí de escasos recursos bastante aceptable, y pues dijo que el mejor alcalde de México era Antonio Toledo Corro. Entonces don Antonio se lurió y empezó a hacerle la competencia a don Leopoldo, y pues el resto de la historia ya la sabemos. Un día Toledo tuvo que salir prácticamente huyendo de Sinaloa. Hay muchos mitos sobre eso, que salió en la cajuela de un vehículo, que lo sacó fulano, que sutano. Lo cierto que la vida dio vueltas y un día sobre el camino, siendo titular, me parece, de que hoy es Capufe, José López Portillo, se hace amigo de Antonio Toledo Corro. Después López Portillo llega de presidente. No se hace amigo, se dice otra cosa. Socio, pues, pero bueno, yo no creo esa versión, pero tampoco la dudo. Y llega de presidente de la República, y desde que lo hace secretario de la Reforma Agraria, estaba cantado de que él iba a ser el siguiente gobernador de Sinaloa. Pero efectivamente el poder, el quehacer político, divide pues a los más unidos, a los hermanos, a los que siempre se han acompañado. Y Sinaloa, hoy por hoy, ha sido y sigue siendo un ejemplo de ello, siempre bajo la premisa de que quien ejerce el poder no lo comparte. Javier, 30 segundos. Pues no lo debe compartir porque es electo para ejercer. Sí. Y a veces para abusar de él. Sí, pero acuérdate que Vicente Fox dijo que tenía su pareja presidencial, Martita Sagún. Pues son unas versiones que se dice que ella fue la que... Y así le fue, ¿no? Que ella ejerció el poder en verdad. Lo hacía como le daba: siéntate, Vicente, párate, Vicente, y báñate, Vicente, y que respeto, y con todo respeto. Espérate, pues. En el asunto... Espérate, Marta, hombre. En el asunto del PRI, pues lo que estamos viendo, si Osorio Chong se va,
Pues aquí la solución de que va a ser el Comité Ejecutivo Nacional va a ser una imposición. Y vamos a ver qué actitud van a tomar esos que se dicen que son rebeldes y que no van a permitir ninguna imposición. ¿Se van a quedar en el partido o van a pelear en él? Y si se van, dirían ese asunto: ¿dónde vas que más valgas? Muchas gracias, Javier. Buenos días al auditorio. Milton, 30 segundos. ¿Dónde más que más valgas? Dijo el tango, dijeran los tuiteros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué tanto este vendaval que hay en el PRI en el Senado afecta la dirigencia estatal en el PRI, porque pues ahí está don Ramiro Hernández a gusto con la becona. Entonces va y viene de Jalisco, pero pues no sabemos si esto va a hacer que siga él o ya se instale un nuevo dirigente, y vamos a ver cómo va a ser la reagrupación de grupos. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Francisco, 30 segundos. Sí, los sinaloenses no duermen de ese pendiente, Milton, de quién va a ser. ¿Quién va a ser? Sí, hombre, está verdaderamente la gente no haya que hacer con su vida. Así que, ¿quién va a ser el próximo dirigente del PRI? ¿Quién va a ser la dirigente? O sea, la verdad, es pura mortificación, pero bueno, ya veremos, dijo José Feliciano. En fin, y donde Osorio Chong se vaya a Morena, por ejemplo, porque hay que recordar que, como dice el presidente López Obrador, hasta las piedras del camino cambian de parecer. Ya sabemos que cuando alguien dice: Señor, estoy arrepentido, pasa por esa puerta de la purificación y bienvenido. Y hay que recordar que estamos frente a una sucesión presidencial donde el presidente Andrés Manuel López Obrador va a hacer todo lo posible, está haciendo todo lo posible, y ya lo dijo, que está asegurado que quede quien quede de sus corcholatas de candidato, está asegurada la continuidad del proyecto. Y si el presidente lo sabe y lo dice, es porque él tiene el pulso de lo que realmente está pasando. Y si para llegar a la presidencia de la República pactó con el propio Peña Nieto, entre otras personalidades, el licenciado Peña, como le dice él, Peña, ¿no? Pues entonces, imagínate ahora, como decía el presidente López Obrador cuando era jefe de gobierno, decía: yo quiero estar allá enfrente, apuntándose a Palacio Nacional, porque desde allá se pueden hacer más cosas. Bueno, pues claro que sabe cómo le va a hacer. Por eso un servidor coincide y sigo sosteniendo de que va a ser con esa oposición que tenemos ahorita y con este espectáculo que traen. Claro que cada vez Morena se va a aferrar a asegurar el próximo triunfo en la elección presidencial. No sabemos cómo quedan las cámaras. ¿Por qué? Porque oposición en México, pues no hay, sinceramente. No hay. ¿Ni Movimiento Ciudadano? Ay, Movimiento Ciudadano. Ahí se dan Alito y don Dante Delgado. Mira, pues, o sea, no hay oposición en partidos políticos. Así es. Pero Bueno. ciudadanos. bueno, ahí pudiera ser. Ahora, Los ciudadanos son otra cosa. no podemos confiar, Luis Alberto, en ningún partido político, si cada partido político tiene su propietario. Es más, Dios nos dé vida y tarjeta de circulación, como decía mi mamá Amelia, para que cuando se configuren las listas plurinominales del 2024, vamos a ver a quién se las reparten. Okay. Muchas gracias, Francisco. Buenos días, Sinaloa.